Amigos, bueno, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa. En el primer bloque, la senadora Constanza Moreira. Segundo bloque, senadoras Marta Montaner e Ivonne Pasada. ¿Cómo estás y cómo está tu salud? Porque creo que la gripe también te ha tenido bastante zarandeada. A mal traer. He estado llena de virus y bueno, pero ahora con un gran placer de estar acá contigo. Muchas gracias por esto. Constanza, a propósito de los hechos de los últimos tiempos, varios se destacan, entre ellos la decisión de la mesa política del Frente Amplio de aceptar por mayoría el cargo puesto a disposición por la doctora y senadora Mónica Xavier. Sobre esto tú has tenido una clara posición. Sí, efectivamente, bueno, fue un proceso largo que tuvo varias etapas, que culminó en un plenario el sábado pasado. Y bueno, ¿qué pasó allí? Había existido un plenario que le había permitido a Mónica Xavier asumir como senadora. Recordemos que Mónica Xavier es presentada por casi todas las listas, no sé si todas las listas del Frente Amplio, pero casi todas las listas la llevaban para que Mónica pudiera entrar en el Senado como una candidata de todos, ¿no? Para no entrar en el Senado como una candidata del Partido Socialista, así que todos la pusimos en estas listas. Mónica asumió en el Senado, recordemos que ella había renunciado a propósito de la incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia del Frente Amplio y su cargo legislativo. Un plenario la habilita para asumir y bueno, se producía esta situación en la cual el Frente Amplio tiene que ir a una elección interna para renovar sus autoridades. Sus autoridades son la presidenta o el presidente nacional, los presidentes departamentales, que no sé si todo el mundo lo sabe, pero también ahora se eligen por elección directa los presidentes de los Frente Amplios departamentales, los integrantes del plenario. Bueno, todo este paquete este año no es conveniente hacerlo, venimos de un larguísimo proceso electoral y la idea es que las elecciones del Frente no se encimen con las elecciones nacionales. Entonces, estas elecciones quedaron para el año que viene y allí la decisión que había que tomar era si Mónica continuaba en el ejercicio de la presidencia hasta que hubieran nuevas elecciones o no. Bueno, el plenario resolvió por 80 y pico a 50 y pico aceptarle la renuncia a Mónica. Mónica hace la renuncia como un gesto para destrabar la situación. Es una renuncia también un poco empujada, ¿no? Que no es que Mónica renuncie porque quiere hacerlo, sino porque de alguna manera se va generando esta situación muy compleja. Una precisión, Constanza, porque en su planteo la senadora Mónica Xavier pone su cargo a disposición, que a mí me pareció interesante, aunque se ha registrado renuncia, pero me pareció una diferencia interesante. Es una diferencia, ¿no?, importante. Creo que lo que hace Mónica es poner el cargo a disposición, ella y los 3 vicepresidentes. Recordemos que cuando Mónica entra, nombra 3 vicepresidentes que representan un poco el abanico de opciones del Frente Amplio, Castillo, Ivonne Pasada y Rafael Michelini. El plenario los vota, los ratifica, pero bueno, en el momento en que ella pone su cargo a disposición, también los vicepresidentes ponen su cargo a disposición. Y al plenario aceptarle esta disposición, al decir, muy bien, tomamos los cargos, de alguna manera cae todo el gobierno del Frente Amplio. Eso que implica, bueno, que ahora el gobierno del Frente Amplio recae en el secretariado. Yo integro el secretariado del Frente Amplio es la reunión de los llamados cabeza de lista, es decir, las personas que son quienes encabezan los sectores con representación allí en el Senado. Así que, bueno, yo lo integro un poco en forma ad hoc, porque el sector nuestro, Casa Grande, es un sector nuevo, pero el secretariado es este grupo de cabezas de listas con representantes de las bases, y luego la mesa política, que es un órgano grande, que no es un órgano ejecutivo, digamos. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Al caer el gobierno del Frente Amplio, ahora el gobierno queda en manos del secretariado y de la mesa política, pero no son órganos que estaban pensados para conducir la vida cotidiana del Frente Amplio, sino que eran organismos que estaban pensados para funcionar en consulta con la presidenta y los vicepresidentes. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que hoy estamos peor de lo que estábamos antes. Es decir, sin duda el Frente Amplio funcionaba mucho mejor con Mónica y los vicepresidentes que lo que está funcionando ahora. Estamos haciendo todos lo que podemos, inclusive aquellas personas como yo que no estaban de acuerdo con que no se le permitiera a Mónica culminar el periodo. Me parece que fue una decisión desacertada que deja al Frente Amplio en una situación en la que tiene que replantearse ahora cómo hace operativo el secretariado y la mesa política, y ahí viene el 25 de agosto y las asambleas de los comités de base, y qué vamos a hacer con el TISA. Es decir, es un Frente Amplio que también por virtud de la conducción que tuvo hasta ahora está lleno de tareas y funciones, porque antes el Frente Amplio era más lento, más oruga, pero la verdad es que Mónica y el equipo de la presidencia le otorgaron un nuevo dinamismo, entonces hay un montón de tareas para hacer, y bueno, y nos tenemos que hacer cargo de esto que para mí fue una mala decisión, que insisto, deja al Frente Amplio en una situación de operatividad muy reducida en relación a la operatividad que tenía antes. Es decir, si antes nos podíamos quejar de que el Frente Amplio no funcionaba tan bien, puedo asegurar que hoy el Frente Amplio está con una operatividad más limitada. Y bueno, y todos nos vamos a tener que hacer cargo de las decisiones que esta mayoría tomó. En ese sentido, una de las precisiones que se hizo en este programa por parte de Óscar Botinelli, también por parte de Rafael Michelini, era el señalamiento del espacio que faltaría para la elección de un nuevo presidente o presidenta. Y la pregunta de por qué no se esperaba esos meses con esta situación a los efectos de que no se produjeran eso que tú has descrito y que Botinelli definía como desinstitucionalización, señalando, porque ¿qué viene después? No hay una definición de se sustituye esto por esto. No hay sustitución. Lo que hay es una cosa que falta, es evidente que falta. Hay como un gran agujero, ¿no? Queda parte de lo que estaba, el secretariado y la mesa política ya estaban, los plenarios son resolutivos y están. Y de alguna manera también, Sonia, yo siento que se rompió la regla de oro del consenso, ¿no? La regla de oro de Seregni, de la búsqueda de mayorías especiales, de la búsqueda de acuerdos. Es decir, las mayorías especiales solo se dan cuando uno lleva la intención de acuerdo hasta el final. En este caso, una mayoría se hizo valer como mayoría, y eso implica un cambio en la perspectiva de la búsqueda del consenso o de la gran mayoría a cualquier costo. Y bueno, esto señala una perspectiva compleja para el funcionamiento del Frente. ¿Por qué? Porque una cosa es si fuéramos todos un solo partido. La regla de la mayoría es más aceptable. Pero en realidad el Frente Amplio son muchos partidos, ¿no? Son muchos grupos políticos. La regla de la mayoría es muy compleja en un partido que es en sí mismo una coalición. Entonces, bueno, ya incursionamos en este terreno en el que una mayoría toma decisiones muy importantes, ¿no? Porque la decisión de aceptarle la renuncia a Mónica Xavier es una decisión importante, no es una decisión menor, no es una decisión de procedimiento, no es una decisión que uno dice, bueno, la tomo y después la puedo revisar. Y bueno, el Frente queda un poco en este impasse hasta las elecciones de mayo. Vamos a decir algo bueno, se tomó la decisión de llamar a elecciones el 29 de mayo, pero faltan una cantidad de meses, y faltan una cantidad de meses en un escenario político complejo, ¿no? A ver. En principio, nosotros tenemos un presupuesto, que es la ley más importante de cualquier gobierno, es el presupuesto nacional. Bueno, ¿cómo va a acompañar el Frente Amplio este presupuesto? ¿Cómo va a acompañar la decisión de qué es lo que este presupuesto incorpora o no? Ya sabemos que están los temas de educación, que están todos los días allí en la primera plana de los informativos. Ya sabemos que están los temas de salud, que también están allí, porque bueno, allí hay gremios organizados que trabajan para conquistar su
su espacio fiscal dentro del presupuesto, ya sabemos que están los temas del INAU, ya sabemos que están los temas de seguridad pública, pero ¿vamos a proceder a la reforma de la justicia, sí o no? ¿Vamos a tener reforma constitucional, sí o no? Todo el tema de la inversión pública que tanto se discutió a propósito ante la arena. Bueno, ¿qué participación va a tener el Frente sobre esta gran cuestión que es la ley madre de este periodo de gobierno? Esas preguntas que tú estás formulando seguramente las formularon a lo largo de este periodo que culmina en ese fin de semana. La pregunta es, ¿una acción de esta naturaleza tiene un motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Una decisión de esta naturaleza es un motivo puramente estatutario? Como tal fue presentado, pero yo creo que uno termina discutiendo sobre procedimientos cuando está discutiendo sobre la sustancia de las cosas. Yo creo que el tema de la incompatibilidad, que ni siquiera es un tema estatutario, ¿no? Es una decisión que tomó un plenario, sí. No es tampoco que está escrito como las tablas de Moisés, no son las 10 leyes que hacen al Frente Amplio, es una decisión que tomó un plenario muy atendible, por cierto. Otro plenario podía haberla revisado, en realidad nosotros ni siquiera queríamos que se revisara, sino que se diera un gobierno provisorio o un gobierno hasta el fin del periodo que expresara la máxima continuidad con lo que venía para evitar entorpecer el funcionamiento del Frente Amplio. Yo sobre las motivaciones ulteriores poco querría decir porque también dentro de la medida de lo posible trato de cuidar al Frente Amplio de que no se hagan estropicios mayores, porque después de todo, como bien dicen, el Frente Amplio es la herramienta, pero la herramienta hay que cuidarla, ¿no? Hay que cuidarla. Sobre todo porque nosotros hay algunos principios caros, nosotros me refiero a mí, a otra cantidad de gente, sin duda a Casa Grande, y es que la elección a padrón abierto para la elección de las autoridades del Frente es un principio democrático esencial. Esa discusión está de fondo, ¿no? Si las autoridades del... ¿Cómo se va a elegir en mayo? Exacto. Si las autoridades del Frente se eligen en los organismos internos del Frente o si se eligen a padrón abierto, yo creo que nosotros dimos un buen e importante paso con la elección a padrón abierto. Es una elección que moviliza, bueno, a mí me gustaría que movilizara cientos de miles de militantes, no moviliza tanto, creo, votaron 170.000, 174.000 creo, pero lo estoy diciendo de memoria. Ya me gustaría tener una elección del Frente Amplio donde votaran 300.000 o 400.000 o 500.000. Me parece que el primer desafío que el Frente Amplio va a tener en mayo es mostrar su capacidad de movilizar personas en relación a este proyecto. Reivindicar la elección a padrón abierto es reivindicar la idea de que el Frente Amplio es algo más que sus militantes de comité de base, aquellos que están todos los días. Yo creo que el Frente Amplio es mucho más que eso. El otro día en un programa de radio, en el programa de Daniel Castro, yo decía, también ha construido la izquierda y la cultura de la izquierda y la ilusión de la izquierda y la visión de la izquierda sobre el país. Un montón de gente que no son militantes de comité de base, hay que reconocer el trabajo de Eduardo Galeano, el trabajo de la gente de la cultura, el trabajo de Benedetti o de Biglietti. Toda esta gente construye pensamiento, cultura, sentimiento de izquierda todos los días y no necesariamente son militantes de comité de base que están allí y hacen de la política su vida o viven para la política, ¿no? De alguna manera también hay una suerte de aparato Frente Amplio, pero el aparato Frente Amplio no hace ganar las elecciones, ¿no? Ganar las elecciones es el resultado de muchas cosas, también de los dirigentes, también de los liderazgos y también de estos impulsos que construyen política de izquierda todos los días y que vienen del movimiento feminista, del movimiento sindical, de la FEU, o sea, la construcción de una perspectiva de izquierda en este país, que es una perspectiva de izquierda que se ha sentado con gran firmeza, porque la gente vota al Frente Amplio porque el Frente Amplio se parece más al sentimiento político medio de los uruguayos que lo que se parecen los partidos tradicionales. Eso es, la gente se identifica más
más ahí, ¿no? El Frente Amplio es grande, pero no tanto, siempre está peleando con el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero el tamaño Frente Amplio, su fuerza, su despliegue, tiene que ver con esta construcción de una cultura política y de una perspectiva país que trasciende y mucho al aparato político partidario Frente Amplio. Esta me parece que es una verdad importante y por eso la capacidad que el Frente Amplio tenga de movilizarse más allá de sus militantes de toda la vida va a ser la prueba del 7 de la vitalidad de la organización, porque el gobierno va a seguir gobernando, nosotros vamos a seguir haciendo leyes, los gobiernos departamentales se las ingeniarán con sus arcas medio vacías como la tienen, y el Frente Amplio, ¿qué rol va a tener en la construcción del Uruguay de estos 5 años? Me parece que eso es lo que está en cuestión hoy. Y esa pregunta justamente iba porque en su columna del 11 de agosto, tú hiciste en ese momento, en ese fin de semana, en ese sábado, un encendido discurso y un encendido planteo cuya síntesis estás planteando en este momento. Y en su columna del 11 de agosto, 3 días después de ser aceptado ese cargo a disposición, yo me resisto a decir renuncia, porque tomo las palabras de ella, pero bueno, digo renuncia. Está muy bien. La expresidenta, la senadora Moisés Javier, escribió: estoy convencida que la fuerza política es la herramienta para los grandes cambios. En esto estamos todos de acuerdo, aunque ello no niegue discusiones sobre formas de implementación. Y también es cierto que no siempre hemos sido todos los fraternos que tuvimos que ser. Esto es lo que no nos podemos permitir. Allí es cuando perdemos rumbo y memoria, sin lo que no se puede avanzar a riesgo de quedar atascados en luchas fratricidas. Tal impacto tuvo esta expresión que, en fin, tus dichos y tus columnas, que el senador Tupamaro, Ernesto Agassi, en entrevista realizada por el colega Gerardo Sotelo en El País Televisión, calificó a todas ellas de boberías. Y también el expresidente Mujica te aludió al decir que eras una recién llegada. Entonces, 2 preguntas con respecto a todo esto. ¿Cómo se digieren estas cosas en lo personal y en lo político? No se digieren, francamente no se digieren, es como tratar de digerir piedras, ¿no? Si a uno le tiran piedras, lo golpean, pero las piedras no se digieren. Yo creo que tener que usar descalificaciones para referirse al punto de vista del prójimo habla mal de quien las profiere, porque si queremos discutir ideas, principios, políticas, discutimos ideas, principios y políticas y no rebajamos la calidad moral de quien formula el pensamiento que se nos enfrenta, ¿no? Si yo tengo un pensamiento que enfrenta al expresidente Mujica o si tengo un pensamiento que enfrenta el parecer de Agassi, discutamos estos pensamientos que se confrontan, discutamos estas ideas. Yo no voy a incurrir jamás en la descalificación de ninguno, porque me parece que no le hace bien a la política y porque me parece que no le hace... No solamente que no es que no le haga bien, sino que le hace mal a la política y le hace mal a la izquierda. Y además revela debilidad, ¿no? Porque aquel que tiene que tratar de estúpido el pensamiento ajeno es porque no encuentra mejor manera de contrastarlo que denigrarlo. Entonces tampoco hace justicia para quien profiere estas cosas. La fraternidad es importante en política, Sonia, porque la política tiene que ser ejemplar en la sociedad, tiene que dar el ejemplo. La política tiene que mostrarle a las personas que somos capaces de dialogar entre los diferentes. Y cuando me refiero a los diferentes no me refiero solo a la izquierda, me refiero a que todo el tiempo dialogamos con los blancos, con los colorados, ¿no? Este diálogo entre los diferentes, y los diferentes nos representan a todos, ¿no? Tiene que estar basado en el mutuo respeto y en el mutuo reconocimiento. Si no hay reconocimiento de las partes y si no hay respeto, yo lo que le estoy mostrando a la gente es que la política es un campo tribal, es un campo de tribus enemigas. Y justamente la política no tiene nada que ver con amigo-enemigo. Cuando nosotros empezamos a razonar aún respecto de nuestros adversarios políticos, los blancos y los colorados, también el Partido Independiente, pero básicamente los blancos y los colorados, son mis adversarios políticos, pero representan a la mitad de la población, ¿eh? No son mis enemigos políticos.
Entonces, cuando uno sale del territorio de la guerra, del territorio del garrote, de que le pego al otro, no, le tiro una piedra para someterlo a mi voluntad, y entra en el terreno de la política, entra en el terreno de la argumentación racional, entra en el terreno del convencimiento. Al otro lo tengo que convencer, ¿no? Tengo que convencerlo para que me vote. Entonces, me parece que la política es una de las actividades superiores del ser humano, y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, mostrarle a la sociedad de que estos representantes que ha elegido son capaces de acordar, son capaces de discrepar, son capaces de construir patria, son capaces de construir gobierno, son capaces de construir democracia. Si nosotros entramos en la lógica amigo-enemigo con nuestros adversarios políticos, pero además nos dedicamos a denigrar a los propios, creo que la función ejemplarizante de la política la habremos dejado por el camino. ¿Para qué? Para comprar el precio de media verdad en el diario de hoy. No vale la pena. Cuando pediste la palabra, hiciste esa defensa de los valores frente amplistas y de la figura de su hoy ex presidenta, esbozaste la hipótesis de que al sacar a Mónica Xavier estaban cercenando la proyección de una figura femenina hacia el 2019. Exactamente, nosotros estamos yendo al 2019 a un escenario de recambio generacional importante, ¿no? Digo yo. Lo hemos hablado aquí. Y el Uruguay el Frente Amplio tiene algunas, no muchas, figuras que todo el mundo conoce, por decir lo básico, ¿no? Que todo el mundo conoce. Y Mónica ha crecido en su calidad de dirigente político por el hecho de haber ocupado la presidencia del Frente Amplio. A Mónica Xavier la conocía alguna gente antes de ser presidenta, hoy es de las personas más conocidas. Y igual que Sendik, igual que Daniel Martínez. Entonces, la construcción de liderazgos primero debiera ser una tarea de toda la fuerza política, ¿no? En vez de que cada uno defienda el liderazgo de su sector, el Frente Amplio en su conjunto debiera decir, vamos a potenciar los liderazgos que queremos. Deberíamos razonar en forma bastante más frente amplista que sectorial, ¿no? Respecto de los liderazgos que queremos impulsar, respecto de estas figuras de relevo generacional, y me refiero a esta generación de la cincuentena, ¿no? Que es más o menos, menciono a tres de las figuras políticas, creo, más relevantes que tiene el Frente Amplio hoy. Hay muchas otras, sin duda, que se podrían potenciar, pero para potenciar figuras políticas tengo que tener un poquito de generosidad, ¿no? Un poquito de generosidad. Es decir, bueno, está este elenco de figuras de relevo. ¿De relevo a quién? De relevo a Tabaré, a Mujica y a Astori. Estas figuras de relevo yo las tengo que proteger un poco. De alguna manera, con Sendik hay algo de esto que sí está operando, porque es el vicepresidente, porque a propósito de la investigadora de ANCAP y de todo lo que se ha manejado con respecto a esto, hay una cierta protección de la figura del vicepresidente. Bueno, yo creo que con Mónica se tendría que haber hecho lo mismo, porque no es tan fácil construir liderazgos políticos sostenidos. Esta gente no llegó ayer, diría Mujica. A este país nadie llegó ayer, ¿no? A este país nadie llegó ayer. A este país es chico y nos conocemos todos. Y como es un país de contactos cara a cara, es un país donde, mirado afuera, parece que nos conociéramos todos, que todos tenemos tíos y primos. Es muy fácil hacer el recorrido y examinar la coherencia de una acción política. En este país donde los amodios vuelven después de tantos años, es relativamente sencillo aquilatar la coherencia de una trayectoria personal y política. Entonces, creo que tenemos que cuidarnos. Para nosotros, Sistema Nacional de Cuidados hay que aplicarlo a la política también, para nosotros que creemos en el cuidado, para nosotras, las mujeres, que creemos en el cuidado de los otros, que nos hemos dedicado a cuidar más a los otros que a nosotras mismas toda la vida. Nosotros creo que tenemos que llevar esta prédica del cuidado hasta el final. Entonces, cuando me dicen, no hay que dramatizar sobre lo que pasó en el frente, digo, un momentito, momentito. Hay que poner las cosas en su justo lugar. La estrategia del avestruz, es decir, meter la cabeza en el suelo y decir acá no pasó nada, es la ley de caducidad, ¿no? Esa es la estrategia del avestruz. Y si nos ponemos demasiado duros y decimos,
como se dijo, bueno, yo no voy a hablar de los derechos humanos porque nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo cuando tomamos las armas. Yo también digo, perdón, hay otra perspectiva. Está la perspectiva del derecho, de los derechos humanos, la perspectiva de que no vale cualquier cosa, porque esto es la política, no vale cualquier cosa. Entonces, la estrategia del cuero duro a mí no me sirve, ni creo que esté en el sentimiento de las personas. Toda esta cuestión de que hay que endurecerse, a mí no me vale. Es mi opinión, ¿no? Otros tendrán otras, pero mi opinión importa también, porque como yo, piensa un montón de gente. ¿Y quién piensa? Yo creo que los jóvenes. Yo creo que hay que enseñarles a los jóvenes que no vale cualquier cosa para que no se vuelvan cínicos antes de tiempo. Para volverse cínico está toda la vida. Que no da todo lo mismo y que tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos. Es un país pequeño, somos 3.200.000 habitantes, extremadamente vulnerables a la región y al mundo, así que vamos a empezar por cuidar la casa. Tanto que se habla de cuidar la casa planeta, vamos a empezar por cuidar esta casa que se llama Uruguay, esta casa que es un barrio, que es una comunidad, y para eso nos tenemos que tratar bien entre nosotros. Para este presidente Mujica, que alguna vez le dijo a los argentinos, quiéranse más, yo le reclamo lo mismo. Vamos a querernos también nosotros un poquito más. Gracias, Constanza. Gracias a ti. En instantes seguimos con ustedes. Las senadoras Montaner y Pasada estarán aquí en la entrevista. Gracias. Para mí es un enorme gusto contar esta noche aquí con la presencia de la senadora Marta Montaner y la senadora Ivonne Pasada. Ahorro currícula, doctora, maestra, ambas senadoras Partido Colorado, Frente Amplio. Mi tema concretamente aludió Constanza Moreira a él, y ustedes lo saben, el INAU. Llamémosle así. Los hechos del CEPRIL y sobre todo las imágenes difundidas, el poder de la imagen, tuvieron un amplísimo impacto. Aquí estuvieron la semana pasada, entre otros, el padre Mateo y Richard Reed, dando sus posiciones al respecto. Pero hay hechos que parecen, ustedes dirán, senadoras, si pueden o no causar sorpresa, porque ya Adela Reta, al retorno de la democracia, tuvo problemas con el llamado entonces Consejo del Niño, y los problemas han seguido sistemáticamente. Pero el padre Mateo también hizo fortísimas denuncias, entre otros distinguidos funcionarios del INAU que fueron abandonando, muchos paulatinamente, su tarea. Recuerdo también lo que fueron aquellas golpizas de la tablada. Ivonne, ¿esto tiene solución? Bueno, yo creo que es un tema que nos debemos involucrar absolutamente todos. Por un lado hay una responsabilidad que es la responsabilidad propia del Estado de resguardar los derechos, y justamente los derechos de sectores tan vulnerables como son estos jóvenes de los cuales estamos hablando. Pero también hay una responsabilidad toda de la sociedad. Es un estrato social muy complejo, donde generalmente ya vienen de situaciones muy críticas, de situaciones que son en forma permanente herida su estado de vulnerabilidad, y eso nos tiene que llevar a tener esa responsabilidad desde el punto de vista de la educación, que es un elemento fundamental, pero también tener en cuenta situaciones de crisis. Tú marcabas muy bien el viejo consejo del niño, ¿no? Y las viejas estructuras que existían. Hoy hablábamos con algunos colegas del ámbito de la educación y decíamos, ¿te acordás cuando teníamos los viejos hogares? Yo recibía en la enseñanza técnica adolescentes que estaban en lo que sería hoy en el INAU, que eran hogares donde eran atendidos, preservados y a su vez volcados al sistema educativo. Tuvimos un periodo muy complejo que vivimos en nuestro país
de una crisis que nos golpeó fuertemente y que muchas veces cuando estamos mirando estos adolescentes que cometen situaciones muy complejas, vayamos también de qué núcleo familiar y qué contexto social vienen, pero también veamos la situación que se ha dado durante ese periodo de falta de una atención y de contención a los mismos. Yo solamente quiero agregar algo. Sí. Esa tensión social de asumir en 2005 100.000 compatriotas en situación de indigencia, que es repetir la situación de hogares y multiplicarlo, y poder lograr de bajarlo en este periodo de 10 años, nos tiene que llevar que este tipo de problemas los tenemos que resolver en concepto de nación. Por eso digo la responsabilidad de todos, ¿no? La misma pregunta. Yo creo que acá nosotros tenemos que tener una mirada integral, como si fuera un trípode de 3 patas. Acá está el tema de los menores infractores y sus derechos humanos, que fue para lo que nos convocaron. Está el tema del sistema del INAO, que digamos que es la institucionalización, o sea, la población que está bajo el Estado, resguardo del Estado, y está también los derechos humanos de las víctimas, de todo lo que esto lleva y apareja al tener estos menores que realmente estamos tratando de que se rehabiliten y todos queremos y que se reinserten, y que viendo hoy cómo están las cosas estamos muy lejos de una rehabilitación y de una reinserción. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente: si de imágenes tenemos que hablar, yo tengo algunas, porque nosotros todos estamos aportando, y yo he recorrido muchísimos hogares de INAO, no solamente menores infractores, sino de minoridad. Minoridad, que es lo que tendría que el INAO estar apuntando a la contención, sobre todo afectiva, y no también porque lo desbordamos al INAO, lo pusimos los menores infractores, que el INAO quedó prácticamente colapsado. Entonces, al cumplir ese doble rol o esa doble función, tenemos un INAO que se perforó y que tenemos los problemas que tenemos. Y en estas imágenes justamente que estamos viendo, me gustaría tu descripción, a qué pertenecen. Sí, estamos viendo. Quería ver, estos son niños de minoridad, es el departamento de Rivera, si podemos ir pasando. El hogar se llama Gabriela Noyes, con un presupuesto muy alto. Cuando vine a ver, 280 millones de dólares habíamos tenido en el presupuesto ese año. Teníamos una parte edilicia tremendamente deteriorada, con una parte eléctrica con severos, sistemas de emergencia. Tú ves ahí cómo están las paredes, las humedades, no tenían vidrio, las ventanas se filtraba la humedad. Estoy hablando del 2012, lo pasé el 2013 en el plenario de diputados para hacer un llamado de atención a las autoridades. Era realmente muy mala la calidad de vida de estos menores, y realmente teníamos que apuntar a rever el sistema. Se nos decía de que no había, que se estaba tratando de poner, pero que los funcionarios no tenían a veces un acuerdo con las autoridades. Bueno, hoy vemos, Sonia, realmente de que para que esto funcionara, esto es un depósito, realmente acá no podemos decir que están niños, donde se invirtió tanto dinero todos los uruguayos, que pudieran tener una calidad de vida, donde pudieran tener una parte recreativa, donde pudieran aprender cosas, sino que eran niños con miradas muy tristes, porque estuve mucho con ellos. Estos niños van a ser mañana los que van a salir, tal vez, a sus hogares o no, porque si están separados en estos momentos de sus padres, tienen un motivo. Entonces creo que acá el sistema, por un lado, tiene que cambiar, y no lo decimos nosotros, lo dice también las visitas que vienen, por ejemplo, de Naciones Unidas. Tuvimos hace poco la visita de la Organización Mundial contra la Tortura, que dejó algunas disposiciones para poder arreglar todo el sistema, digamos, de que hoy esta visita que se hizo de la Organización Mundial contra la Tortura
vino a ver si lo que ellos habían pedido que el gobierno arreglara en la visita anterior de 2014 se había podido llevar a cabo. Y seguimos con los debes. Seguimos con los debes con los funcionarios hoy en un franco conflicto con las autoridades. En ese sentido quiero ir al segundo planteo, aunque sin olvidar lo que ambas han señalado. Los orígenes, ambas conocen perfectamente estas realidades por orígenes, por formación y por opción. Han decidido ejercer el más noble, ¿no?, de los oficios, que es la política. Que haya desvirtuaciones es otro tema. Pero en ese sentido y en esa entrega, decía recién Ivonne Posada, no olvidar los orígenes, no olvidar lo que se hizo, pero mencionaba también funcionarios. Tú hablabas de trípode, mencionaba funcionarios. No podemos olvidar que en el caso del CEPRILI, algo que era Vox Populi, quedó directamente involucrado José Lorenzo López, quien a raíz de estos hechos, primero hizo una negativa señalando que esto se había proyectado para desdibujar el impacto de un paro muy fuerte, el paro del día jueves, justamente, organizado por el PIT-CNT. Pero muy poco después debió pedir licencia a su cargo de vicepresidente del PIT-CNT, no ceder su puesto en COFE ni en la presidencia del SUINAU, es decir, que es el sindicato del INAU. Ante esto, Marta, ¿cuál es tu posición? Bueno, me parece que mi posición se refleja y coincide con algunos hechos que pasaron, como por ejemplo la renuncia de Richard Reed, que en este momento tanto se habla y dice, no estoy de acuerdo con haber tomado medidas tan tenues frente a lo que pasó con José López y su accionar, ¿no? Nosotros sabemos que, y es muy importante recordar, de que nosotros tenemos una ley, la ley 18.351, que es la que determina la fuerza que se puede aplicar cuando tenemos resguardo del Estado a personas, ¿no? Y acá realmente hubo un desborde. Entonces, me parece que el Estado tiene el derecho y el deber de preservar la integridad física y la integridad y los derechos humanos de esas personas. Creo que había, como dijo esta persona que vino, Bárbara, frente al Comité de Torturas, contra la Tortura, de Naciones Unidas, hubo un grado de impunidad, venía viniendo un grado de impunidad por parte de los funcionarios frente a estos tratos a estos menores infractores. Menores infractores que vamos a entender que estaban realmente por algo pagando, digamos, su pena porque estuvieron en conflicto con la ley, pero que no merecían estar ni en las condiciones de hacinamiento, ni en las condiciones, digamos, edilicias en que se encontraban. También creo que ellos reclamaban no solamente que no se los maltratara, sino que se revirtiera este sistema, ¿no? Porque la celda única de confinamiento individual, el tener 23 horas de reclusión en algunos casos, eso nos lleva a la rehabilitación. Vamos a volver, pero yo hice una pregunta muy concreta a una política muy conocida como Ivonne Posada, pero que es además, o ha sido, una sindicalista de fuste. En este caso, el particular subrayado de mi pregunta. Sí, igual me quería referir a algunas cosas por que supuesto, dijo la colega. Fundamentalmente en un proyecto de cambio que se tiene por parte de la institución, de cómo veníamos, cómo vamos y cómo nos vamos a proyectar en cambios que son reales y en situaciones de las cuales se mostraban recientemente que fueron muchas de ellas cambiadas por el presupuesto que tuvimos último y por otras rendiciones de cuentas. Hoy tenemos una realidad de un sistema educativo y 5 programas que tenía el propio CIRPA de reinserción de los jóvenes, planes educativos, laborales, el compromiso propio del PIT-CNT de lograr plazas laborales para los
que estaban allí internados, de poder tener una reinserción, una formación educativa, poder salir al campo laboral, y de esa experiencia, más de 450 jóvenes, de esos 450 jóvenes, 20 no cumplieron con el objetivo del entorno de formación, educación, trabajo y seguir en la mirada de cómo lo integramos con la sociedad. Porque dos cosas, Sonia, es muy difícil que se tenga ese afecto, como planteaba Marta, que es necesario para contemplar a esos niñas, niños y adolescentes que están. Y es también un compromiso. ¿Está todo el mundo comprometido para cumplir esa tarea, que es muy compleja, que es muy difícil, y que los trabajadores tienen que tener una formación permanente y una capacitación permanente, una rotación en sus lugares de trabajo? No es un trabajo sencillo. Estamos hablando de jóvenes y de adolescentes que vienen, muchos de ellos, de cuadros de violencia de sus propios hogares, que han crecido y que han estado en esa situación. Entonces, cuando integramos el problema, lo tenemos que integrar con toda esa mirada. Con relación al sindicato, yo creo que acá hay garantías que da el Estado en la investigación que está realizando, y que esas garantías las tiene que dar para los trabajadores, como para también los que están allí internados, que no tienen que ser violentados en sus derechos. La situación del trabajador, que pudimos visualizar lo que sucedió, condenable, tan condenable como lo realizó el propio PIT-CNT en su comunicado y el propio sindicato. Entonces, los tiempos del propio movimiento sindical que se tomarán y que resguardarán o que serán lo crítico y autocrítico suficiente, bueno, tendrán los caminos que tienen en su libertad sindical de llevar adelante. Yo creo que nosotros tenemos que tener el resguardo necesario para que la administración llegue a la investigación correspondiente y le dé las garantías a todos los actores. Y una cosa que yo creo que no quisiera irme con una preocupación, y que quizás yo creo que lo podemos compartir con la senadora. Acá hay una mala praxis por parte de los jueces y los fiscales. ¿Por qué? Porque si yo tengo determinados delitos, de los cuales voy y aplico la privación de libertad de ese menor, cuando puedo tener otros caminos preventivos, porque el hecho no lo lleva a que sea privado de su libertad, y puedo tener programas que ya los incluye la propia institución, educación, la formación, el seguimiento, los informes de los equipos multidisciplinarios que tiene la propia institución, los jueces y los fiscales, ¿se hacen de ellos? ¿Ven cómo va evolucionando ese menor en su estadía? ¿Cómo va cumpliendo? ¿Si se formó, si estudió? Eso es un elemento fundamental. Yo no quiero que sea más fácil poner la pena y quitarle la libertad, a formarse un estigma, a tener otro camino que es más difícil, es quizás más lento, tiene mayor costo, pero es el que tenemos que empezar a cumplir. Y hay que poner una mirada responsable. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Un segundo, coincido totalmente con Ivonne. Y una buena, para que no sea todo tan malo, ¿no? Digo, yo estoy en la Comisión de Población y Desarrollo y recibimos el proyecto del Poder Ejecutivo del INCA, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Formación de Ciudadanos. O sea, la separación. La separación. Esa separación que le pidió el Partido Colorado en aquella
intento que tuvimos de hacer una reforma de la Constitución, de que era integrada, donde estaba la baja de la edad de imputabilidad, donde estaba el aumentar las penas a mayores que utilizaban menores para delinquir, donde estaba el tema de preservar los antecedentes y estaba la formación de este instituto que estuviera fuera de la órbita del INAU como organismo descentralizado. Bueno, ahora nos pusimos de acuerdo, ¿no? Porque el gobierno toma la medida del Partido Colorado, porque realmente, digo, fue un impulso. Estaba previsto, no dieron los tiempos. Bueno, nosotros cuando lo propusimos, digo, Sí, no, sí. no vamos a hablar de No, tuya pero y digo, mía, pero cuando se manejó y se levantaron casi más de 1 millón de firmas, en el famoso sí estaba esa propuesta. En la ley 18.771, a posteriori, es que se determina de que se va a separar, pero no como descentralizado, sino como desconcentrado, y luego el compromiso, pero eso fue a posteriori de la reforma que presentamos nosotros los Colorados Constitucional, y que a través, después de la ley, reitero, 18.771, el gobierno se compromete a separarlo en una primera instancia en forma desconcentrada y en una tercera instancia, como hace ahora que viene el proyecto en forma descentralizada. Así que es una buena que coincidimos, es una buena en que entendemos de que va a ser un instituto especializado, que no va a ser un instituto sobreagregado a lo que es todo el tema del INAU y la minoridad, como dice ella, con un equipo multidisciplinario que se estresa, que no se encuentran muchas veces en el interior psicólogos, asistentes sociales, porque la problemática de no tener ese equipo en todo el país existe, porque no están distribuidos como deseáramos. Y el compromiso de trabajar con esta población. O sea, no todo el mundo quiere estar comprometido, y para no comprometer al país, no comprometer a la nación, nosotros debemos de colocar esta mirada de cómo vamos transformando y cómo podemos tener más educadores dentro de este sistema. Ustedes han colocado realmente, a mi juicio, la mirada en el centro. El padre Mateo sostiene que más de 5 años puede ser un número arbitrario, pero no se puede trabajar en determinados espacios porque la persona no resiste psicológica o emocionalmente. Pero Ivonne va más lejos y creo que Marta Montaner también. Y mi pregunta es esta: hemos aceptado que hubiese dos cosas: funcionarios sin formación para los más frágiles, los más débiles, los más necesitados, los más carentes en todos los planos, ¿verdad? Y hemos habilitado, segunda parte de mi pregunta, la impunidad para que durante años pasaran cosas que se sabían y que, sin embargo, no recibían la atención que merecían. Yo creo que hay dos cosas que la sociedad, a veces nosotros todos, somos un poco, casi que diría, hipócritas. Hay dos situaciones muy vulnerables y que están hoy en la agenda y arriba de la mesa. Y yo creo que eso hay que tomarlo con muchísimo respeto y mucha madurez y muchísimo cuidado. Una es la salud mental. A nadie le preocupa si nosotros dejamos a alguien que sufre durante muchísimo tiempo. Lo hemos visto, la situación que se ha puesto en el tapete del tema de las colonias, la situación de ese ciudadano que sale, entre comillas, por fuera del mundo. Si no lo vemos y si lo escondemos, es mejor. Estos menores, los olvidados. Y esto también estamos en esa misma situación. Entonces, cuando yo digo la responsabilidad es única la del Estado, la de generar la garantía de los derechos, y la política juega un rol fundamental, nosotros los políticos en estos temas que no hacen a un cambio sustancial en nuestro acontecer diario, sino que es un compromiso con la gente, deberíamos ponernos de acuerdo. Porque no puede esperar, el país se nos compromete. Yo estoy comprometiendo el país de futuro si no tomo cartas en el asunto con estos jóvenes de 15 o que hoy tienen 20 años,
y que en el 2002, 2003 eran muy chiquitos, y el 45% de los niños y las niñas que estaban en nuestras escuelas, sus padres no tenían trabajo. Y cuando hablo de violencia no es solamente la violencia física, la violencia de no tener un plato de comida o de que su padre no trabajara. Y ese tipo de situaciones generaron estas que tenemos que ir corrigiendo entre todos. ¿Y se pueden poner de acuerdo? Nos podemos poner de acuerdo, pero hay dos estudios. Hay un estudio que demuestra que cuando económicamente el país está más rico no es que haya más delincuencia. Eso está demostrado en España y en varios países del mundo. Lo podía haber traído y no lo traje. En segundo lugar... Habrá tiempo, ¿eh? Sí, es un tema que va a estar. En segundo lugar, hay otro estudio donde dice que los menores que delinquen, que roban, el 1% es porque tienen necesidad de comer, y hay otros porcentajes muy elevados que es para comprar droga y otros que es su modo de vida porque no estudian ni trabajan. Y con respecto, otro por consumo, por consumo de cosas, ¿no? Sí. Y lo que sí, Ivonne tiene razón con la colonia Etxepare, con todo el tema de salud mental. Fíjate que dice un pedido de informe a salud pública y le pregunto qué estaba pasando, si esos perros que habían lesionado a esa persona, ese paciente, se habían separado, como la justicia lo había pedido, lo había determinado. Y a mí me responden algo que me deja realmente fría. Yo no puedo creer que de 51 centros de tratamiento psiquiátrico o de asistencia a la salud mental en todo el país, solo 5 tengan la habilitación del Ministerio de Salud Pública. Solo 5. Es un informe que lo tengo también en mi despacho, que me lo mandaron pedir de un programa periodístico X, que lo mandé y lo envié porque estaban tratando de dilucidar temas, y entre ellos la colonia Etxepare no la tiene. No la tiene. Entonces creo que acá también tenemos que poner el foco, porque es una población tan vulnerable y que nos esté pasando eso, entonces es grave. Marta, durante tiempo no tuvimos ni la habilitación de bomberos en el Parlamento. No, pero es una responsabilidad. Yo entiendo eso, no podemos pero quedarnos. Un país que tuvimos un presupuesto muy bueno, Ivonne, si hablamos de la crisis del 2002, hablemos de la bonanza económica de estos 10 años, ¿no? Entonces no podemos decir porque hubo dinero. Acá pasa por la gestión. Ahora, tomar el planteo conciencia. es el siguiente porque el tiempo se ha terminado, me lo están indicando. Ivonne planteó, debemos ponernos de acuerdo. Yo traduzco, si no nos ponemos todos de acuerdo en esta cuestión de Estado, no se sale, gobierna quien gobierna. ¿Estás de acuerdo? Son políticas de y Estado. Yo acabo de poner un ejemplo claro. Sí. El proyecto que el Partido Colorado presentó en su intento de reformar la Constitución para separar del INAO y rehabilitar a los menores en un instituto fuera de la órbita del mismo, hoy viene un proyecto del Poder Ejecutivo. No, estaba previsto, Ivonne. Marta. No nos dieron los tiempos de la propuesta. Nosotros lo pedimos en el Parlamento que se votara, no pero no es reforma. yo creo que, está bien, hay cosas que hacen se podían haber votado por ley sin a la reformar la sustancia. Constitución. Yo creo que tenemos que nosotros... Pero estamos ahora para... Por supuesto. Y lo vamos a votar. El Partido Colorado lo va a votar y lo va a votar el Frente Amplio. Supongo que el Partido Nacional y el Partido Independiente no puedo hablar en nombre de nadie. Pero vamos a estar juntos como estuvimos en el Sistema Nacional de Cuidados. Estuvimos todos juntos. Es una muy buena noticia. ¡Claro! Yo les agradezco a las tres, a Constanza Moreira, a Marta Montaner, a Ivonne Posada, que hayan estado esta noche. Y les agradezco más por las inquietudes, dolores que dejaron, planteos que desvelaron, que respuestas que sin embargo anunciaron están viniendo y pueden darse. Les agradezco mucho. Sonia, ¿puedo muchas pedirte gracias, un minuto? Muchas gracias. Un minuto fuera de tema y pedirles a ustedes que me dispensen, pero yo tengo que solidarizarme a través de tu programa, que es muy escuchado en el interior, con todos los inundados que estamos sufriendo y padeciendo. Yo he pasado por Durazno, los he visto en el techo de la casa, lo que refleja la prensa hoy es tal cual. Y quiero mandar desde acá un saludo y decir que no hay dos países, que no están olvidados. Que creo que todos, aunque no esté la presencia o del presidente de la República o de las grandes autoridades en ese momento, pero que está la preocupación de todos.